Hola, ahora vamos a hablar sobre cuidado crítico materno, conceptos y definiciones actuales. Declaro que no tengo conflictos de intereses y quiero compartir con ustedes parte de este tipo de conocimientos y este tipo de nuevas experiencias. Para poder hablar un poquito sobre lo que es el concepto de cuidado crítico materno, vamos a hablar un poco sobre lo que es la mortalidad materna. Cada día mueren casi 2.000 mujeres en el mundo por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. El 99% de la mortalidad materna se presenta en países de bajo y mediano ingreso, países en vía de desarrollo. Esto siempre me ha generado a mí un impacto importante porque es una diferencia y una falta de equidad muy grande. La mortalidad materna también es mucho mayor en zonas rurales y en comunidades más pobres. En comparación con otras mujeres, las adolescentes tienen un riesgo mucho mayor de muerte por consecuencias o por patologías asociadas al embarazo. También la atención especializada durante, antes y después del parto puede realmente salvar la vida de los recién nacidos. A pesar de todos los esfuerzos, no se ha podido reducir sino el 44% de mortalidad materna desde 1990 hasta el 2015, dejándonos una brecha y un desafío muy grande. Bueno, pero la charla es sobre cuidado crítico materno. Entonces, se han desarrollado diferentes tipos de conceptos que vienen tanto del Reino Unido. Reino Unido ha hecho un esfuerzo muy grande por identificar cuáles son las causas de mortalidad materna en su país y ha desarrollado estrategias importantes. Dentro de esas estrategias creó las unidades de alta dependencia obstétrica. Y hay varias unidades llamadas unidades de cuidado intensivo obstétrico. ¿Cuál es el punto o cuál es la recomendación que nos da el Departamento de Reino Unido? Ellos recomiendan evitar o recomiendan no llamar, o sea, ya esto es del punto, desde el punto de vista más puntual, recomiendan no llamar términos o no llamar unidades alta dependencia y cuidados intensivos. ¿Hacia dónde vamos o cuál es la apuesta? Es hablar de cuidado crítico materno, porque así no nos vamos a especializar o no nos vamos a centrar en una especialidad como es el obstetra, sino que nos vamos a centrar en el paciente, que es la materna. Entonces, cuál es la apuesta que se hace desde el Reino Unido? Y es una voz de alerta para poder identificar y eso nos va a generar unos cambios muy interesantes. El suspender nombres como alta dependencia y cuidados intensivos y centrarnos en la atención materna, o sea, hablar de lo que es el cuidado crítico materno. Entonces, la apuesta es esa, empezar a hablar de cuidado crítico. Para hablar de eso es importante entender que hay diferentes niveles de cuidado. Dentro de esos está el nivel 0, que es el cuidado en sala normal, que es el cuidado de una mujer que tiene muy bajo riesgo. Después sigue las pacientes que están en nivel 1 o que requieren un monitoreo adicional. ¿Cuáles son esos monitoreos adicionales? Pacientes que requieren analgesia neuroaxial o pacientes que ya empiezan a tener algún tipo de riesgo de hemorragia, pacientes que tienen infusión de oxitocina, remifentanil, preeclampsia leve, pero que están tomando antihipertensivos orales, pacientes que tienen condiciones médicas crónicas con riesgo de deterioro, como por ejemplo la diabetes mellitus, pacientes que están en un nivel 2 o de apoyo de un solo órgano, apoyo cardiovascular básico, insulina, pacientes con infusión de antihipertensivos, catéter venoso central, soporte ventilatorio, soporte de oxígeno, cardiovascular avanzado. Bueno, muchos niveles de cuidado pueden ser requeridas por estas pacientes. El nivel 3 de cuidado, el nivel 3 de atención, es el nivel de cuidado respiratorio avanzado, que puede tener 2 o más sistemas o órganos que el nivel anterior. Para empezar a hablar de qué es una unidad crítica materna, es muy importante también identificar el ingreso.
Dentro del ingreso tenemos la guía colombiana de los criterios de ingreso a unidad de cuidado intensivo obstétrico, pero también es muy importante ver todos los sistemas de alerta como el MEUS, en donde si nosotros llegamos a implementar o donde sí se implementaría, se ha demostrado que si en lugares donde se ha implementado el MEUS nos puede ayudar a identificar de manera temprana las diferentes alteraciones fisiológicas del embarazo que nos pueden llevar a una mortalidad materna. Entonces, el realizar este tipo de estrategias en los servicios generales nos va a ayudar a identificar la paciente obstétrica. La paciente obstétrica crítica. Yo lo digo ya desde una experiencia un poco más personal. Creo que en mi periodo de formación en cuidado intensivo lo que más me generaba dificultad era identificar el punto en donde una paciente realmente pasaba de ser una paciente de bajo riesgo a alto riesgo o volverse crítica, porque los cambios fisiológicos del embarazo hacen que la paciente tolere un poco unos niveles de agresión un poco mayores. ¿Cuáles son los desafíos para la implementación de este tipo de unidades? Hay un aumento en la carga de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un aumento en la natalidad. O sea que al aumentar el número de nacimientos deberían generarse espacios diferentes de cuidado. ¿Cuáles son o por qué, cuáles son los puntos que nos han llevado a aumentar la natalidad? El aumento de la mortalidad materna, las pacientes que se embarazan, que tienen comorbilidades como diabetes, como hipertensión, enfermedad tiroidea, la obesidad mórbida, vemos un aumento grande de obesidad mórbida y la concepción asistida. También el aumento de la tasa de cesáreas en muchos países ha hecho que aumenten patologías como placenta ácreta, placenta íncreta y factores de riesgo para hemorragia postparto. Dentro del otro desafío es el entrenamiento. Cada hospital o cada centro debe establecer directrices diferentes y capacitación en el servicio para poder adaptarse a sus propios acuerdos locales. Yo pienso que no puede haber un sistema único en donde nos digan es que las cosas tienen que hacerse o funcionar de cierta manera, sino que se debe generar una amalgama cómo funciona la región en este sentido. Y la implementación de simulación y entrenamiento en habilidades, en todo lo que son habilidades no técnicas, o sea, no es solamente generar una gran cantidad de cursos diseñados a un aumento en el conocimiento, sino también hay que generar cursos para mejorar este tipo de habilidades no técnicas. También el mejorar factores humanos como liderazgo, trabajo en equipo y comunicación. También es importante la dotación del personal, entender pues la persona que va a manejar este tipo de unidades, capacitar a las personas que están orientadas o que están al mando de este tipo de unidades y generar equipos de cuidado crítico. O sea, esto no puede estar en cabeza de una sola persona, esto debe ser un resultado de un equipo de trabajo, en donde tenemos que empezar a trabajar o tenemos que seguir trabajando todas las especialistas que están involucrados en la atención de los diferentes tipos de pacientes. O sea, debemos trabajar de manera conjunta tanto con los anestesiólogos como con los neonatólogos, como con los intensivistas. Si usted tiene en su área de atención personas que trabajen en atención de parto, parteras, es muy importante la vinculación de todas estas personas a un equipo de cuidado crítico materno. Tratemos o lo que nos dice el Reino Unido es tratar de cambiar ese nombre de obstétrico a que sea materno. En el país nosotros tenemos unos grupos muy importantes. Yo creería que en Latinoamérica, Colombia es uno de los países que le lleva una gran ventaja a muchos países, tanto en Latinoamérica como en el resto de continentes, sobre la creación de diferentes grupos de trabajo en obstetricia o en la materna crítica. Dentro de esos tenemos un grupo liderado desde Medellín
por el doctor Germán Monsalve, por el doctor Vasco, en donde ellos han aumentado, han tratado de implementar muchas estrategias para poder impactar en mortalidad materna. Este es uno de los artículos que ellos publicaron en el 2011, en donde nos hablan del trabajo que hicieron implementando una unidad de alta dependencia en Colombia. Y vemos en este artículo cómo hicieron un trabajo increíble disminuyendo los niveles de mortalidad, dándole una atención adecuada a más de 800 pacientes, mejorando también los niveles de atención, niveles de vigilancia, que 800, más de 800 pacientes, 601 tuvieron línea arterial, o sea, porcentaje de 73%. También medición de presión venosa central 27%, pacientes que requirieron transfusión, ventilación mecánica, monitoría avanzada, casi 5% de estas pacientes, terapia de reemplazo renal. Y cómo el generar ese tipo de modelos o este tipo de iniciativas definitivamente impacta en la mortalidad materna. También hay otros grupos, como el grupo del doctor José Antonio Rojas, en donde también han publicado y nos han ayudado a entender todo esto, la importancia del cuidado crítico materno, donde nos habla, ese es un artículo que ellos publicaron también en el 2011, sobre la importancia de las intervenciones en la paciente obstétrica y cuál es el impacto o su desenlace materno-fetal. Este artículo lo publicamos con el doctor Abner Lozano, que en paz descanse, un gran amigo y un gran maestro. Él tenía esa visión de la importancia del cuidado intensivo o del cuidado crítico materno y la importancia en Colombia de la medicina crítica en obstetricia más allá de las palabras, en donde realmente planteamos la necesidad, creería o la definiría así como la necesidad de poder contar con unidades de un cuidado mucho mayor para nuestras pacientes obstétricas o para nuestras maternas. Este es otro artículo, ya saliéndonos un poco de Colombia. México ha sido otro de los países que han generado unos grupos muy importantes de vigilancia, de cuidado, de desarrollo de nuevas tecnologías y de visión en el cuidado crítico en las pacientes maternas. Esta es una carta al editor de hace más de unos 15 años, en donde nos habla que nos habla de la importancia de realizar o de crear este tipo de unidades. Ellos lo plantean como una verdadera unidad de salvamento de vidas, cómo crear escenarios de investigación clínica, cómo hacer parte de estas unidades, centros de formación, de investigación, donde podamos generar conocimiento nuevo, donde podamos aportar y así poder disminuir en números realmente la mortalidad materna. Este es ese es del 2006, el doctor Manuel Díaz de León y el doctor Jesús Carlos Briones Garduño. Ellos empezaron a trabajar en obstetricia crítica hace más de 20 años y formaron nuevas especialidades. Ellos crearon la primera especialidad Latinoamérica solo para obstetras y para otros especialistas que les brindan conocimiento sobre medicina crítica en obstetricia, o como la deberíamos llamar ahora, medicina crítica materna. Este es un artículo ya un poco más reciente, del 2018, en donde nos habla también de la importancia de los cuidados intensivos obstétricos en la disminución de la mortalidad materna. Y nos hablan de diferentes principios para la atención de las pacientes obstétricas en cuidados intensivos y la importancia de la adherencia de protocolos asistenciales y protocolos institucionales, identificar a los especialistas con mayor preparación y experiencia, la importancia de la atención multidisciplinaria. Definitivamente no es posible avanzar o impactar en mortalidad materna trabajando solamente un grupo de especialistas. Creo que acá necesitamos la unión de todos.
la capacitación continua y la atención diferencial. Eso es un punto clave. Hay que entender que nuestras pacientes maternas requieren, necesitan y merecen una atención diferente. Por eso tenemos que esforzarnos para tratar de generar espacios que le puedan brindar una mayor seguridad a nuestras pacientes maternas y crear todo este concepto de unidad de cuidado crítico materno. Como les digo, en Latinoamérica hace más de 20 años se generaron iniciativas en México, Panamá, Colombia, creo que son los países en que hay un mayor número de grupos trabajando en pro de las pacientes obstétricas. También en Perú se generaron iniciativas importantes como la maternidad de Lima. Y esto nos ha llevado a que los países, lo podemos ver de esa manera, los países en donde se ha generado este tipo de estrategias han disminuido de una manera importante la mortalidad materna. En Colombia hemos hecho un esfuerzo muy grande, todos, y se ha generado un impacto importante, siendo para el 2017 una tasa de mortalidad materna de 49 por 100.000 nacidos vivos. Entendemos que ahora por la época del COVID es muy posible que aumenten las tasas, pero igual hay que seguir trabajando. Esta es una gráfica en donde, extraída del Civigila, en donde nos muestra la disminución de la tasa de mortalidad materna en Colombia y la tasa de mortalidad materna en el Huila. En el Huila, en el 2010, arrancamos un proyecto, una unidad de cuidado intensivo obstétrico en ese tiempo. Ahora creo que debemos cambiarlo hacia lo que es el cuidado crítico materno. Y en esta ciudad pudimos desarrollar un proyecto muy interesante que se ve reflejado definitivamente en los números. Pensaría uno que entonces la solución para la mortalidad materna está en crear este tipo de unidades. Yo pensaría que no. O sea, la solución no es crear un montón de unidades de cuidado crítico materno, es generar espacios de de un cuidado diferente, pero espacios que no solamente le brinden tecnología a la paciente, sino que esto tiene que ser la suma de muchas cosas, en donde el cuidado crítico materno sea el centro, pero alrededor de esta vaya la investigación, la educación. También hay que pensar en la facturación, porque definitivamente nosotros estamos en un sistema de salud que si no se factura y si no genera algún tipo de rentabilidad, tanto social como económica, pues definitivamente vamos a estar sometidos a desaparecer. Entonces, creo que nosotros como ginecólogos debemos cambiar la percepción de que debemos ayudar y que debemos incluirnos en todos estos procesos de facturación, entender que cada una de las cosas que nosotros hacemos, actividades, consultas, interconsultas, todo, definitivamente tiene un valor, tiene un precio y hay que empezar a valorar cada uno ese trabajo que hace. Muchas veces uno encuentra personas que dicen, no, es que hay que pedirle unos gases, pero ¿para qué los gases? Se piden los gases o se piden los laboratorios, no se reportan, no se escriben, no se interpretan, y esto nos genera unos problemas grandes, porque estamos viendo unas unidades con unos gastos muy altos de personal, pero que no están facturando. Entonces hay que llegar a un equilibrio. No hablo y no digo que todo sea facturación, pero no podemos dejar de un lado la importancia de la facturación, sobre todo en la época actual. También la importancia del trabajo en equipo y la implementación de guías. Bueno, quiero contarles ya hablando un poco sobre lo que es este nuevo concepto. Bueno, yo pienso que es un concepto anterior, pero que ha retomado una nueva fuerza, que es el cuidado crítico materno basado en la materna. Esta es una de las estrategias que estamos diseñando desde el hospital y desde los grupos de cuidado crítico en donde yo trabajo, y es la generación de este tipo de cursos, que son cursos online, para el cual están todos invitados. La manera de ingresar es www.webcursos.co.
en donde pueden encontrar diferentes tipos de cursos. Próximamente vamos a subir muchos más sobre control prenatal, conferencias, vamos a ingresar también cursos de preeclampsia, de sepsis, de hemorragia, para poder llegar a mucha de las personas que nos apoyan y que nos acompañan, y también para poderles brindar muchos conocimientos sobre este tipo de desarrollos. También la importancia de que la unidad no se debe quedar solamente en la unidad, debemos ir más allá, debemos llegar a los sitios en donde las personas tienen menor nivel de cuidado, menor nivel de atención, para poder enseñar y educar a los médicos que están trabajando con estas pacientes cuáles son los momentos de remisión. Hay que trabajar mucho en el autocuidado, en la atención de los signos de alarma, para poder llevar y hacer una sinfonía tanto con los procesos de atención, los procesos de vigilancia y seguimiento, la importancia del trabajo en equipo, y poder integrar ya como una parte importante, pero no la más importante, la tecnología. Aquí creo que lo que debe resaltar es la importancia del trabajo en equipo. Esta es un screen de pantalla, una foto de pantalla que yo le tomé a la presentación de mi compañera, la doctora Andrea España, que trabaja conmigo en nuestro grupo de cuidado intensivo, de cuidado crítico materno. Esta es una foto que yo tomé de la presentación que ella hizo sobre equipos de trabajo. Acá vemos cómo en el hospital hemos desarrollado un equipo de vigilancia para las pacientes con cardiopatía que se encuentran embarazadas. Hemos generado espacios de comunicación tanto por WhatsApp como por Meet, como por todas estas plataformas tecnológicas, para poder valorar de una manera más rápida a las pacientes y poderles brindar todos los conocimientos de muchos especialistas frente al tema. Igualmente, pues, como les contaba, el grupo de cardiobstetricia, que ya llevamos más de 50 pacientes con cardiopatía sin ninguna mortalidad, nos han apoyado y nos han ayudado a poder avanzar en este tipo de estrategias. Esta es una de las fotos que les quiero compartir de una de nuestras pacientes, de cómo nosotros integramos todo lo que es educación, educación, apoyo, residencia, médicos en internado, donde podemos también llevar a las comunidades, podemos brindar una atención diferente, y esto no solamente hacerlo, sino también escribirlo. Esto es parte de las publicaciones que hemos logrado, que hemos conseguido como grupo, invitándolos a generar este tipo de estrategias, de este tipo de publicaciones, de este tipo de apoyo, absolutamente dispuesta para el apoyo de las personas que quieran trabajar o que quieran seguir trabajando en investigación, porque yo creo que lo que nosotros tenemos que escribir de lo que vemos todos los días de las pacientes obstétricas definitivamente es mucho. Esta es una foto de febrero de este año, antes de que arrancara la pandemia, en donde pudimos llevar como grupo de investigación más de 11 trabajos de investigación al Congreso Panamericano de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, el Congreso Americano de Cuidado Intensivo, en donde presentamos y fueron estudiantes de pregrado, de internado, residentes, colegas, estuvimos todos compartiendo las experiencias y mostrando muchos de nuestros trabajos y de nuestros casos. Y por último, entender que la unión de todo el sistema administrativo, entender que este tipo de unidades son unidades costosas, pero son unidades que realmente valen la pena, y que si nosotros aprendemos a entender cómo funciona la facturación y cómo funciona toda esta amalgama entre la asistencia y lo administrativo, podemos conseguir puntos muy importantes y podemos llegar a nuestro objetivo, que es disminuir definitivamente la mortalidad materna con educación. Yo creería, o yo lo podría decir, que la estrategia para disminuir la mortalidad materna es la educación. Claro, esto va al lado de todo este tipo de estrategias. Esta es una de las graduaciones de las madres canguro,
en donde madres que han salido de la unidad de cuidado crítico, que han tenido niños prematuros, que le hacemos un seguimiento por más de un año y hacemos una vigilancia completa para poderle entregar a esta sociedad pues seres humanos mucho mejor preparados y con mejores opciones. No olvidar la importancia del SARS-CoV-2 y la paciente obstétrica, invitarlos a ver la cantidad de trabajos que hay escritos sobre esto, sobre todo de grupos colombianos en donde estamos haciendo presencia. Este es un artículo del doctor Jorge Rubio, que también creo que debemos seguir debemos seguir apoyando y revisando este tipo de literatura. Entonces, ya, para llevar a casa. 5 cosas importantes. Primero, hay que tener un nuevo concepto de cuidado. Hay que enfocarnos a la materna, porque esto no es solamente de los obstetras. Nosotros podríamos ser el centro o el grupo de reunión o podríamos ser como la batuta de la orquesta, pero no solos no podemos. Eso debemos entenderlo, que la importancia de contar con la participación de muchos especialistas y de muchos colegas es importante. El segundo punto, es necesario crear sitios de referencia en donde podamos generar y crear guías, puntos de educación continuada. Tercero, implementar sistemas de facturación y que nosotros, ojalá como ginecólogos, podamos entender cuánto estamos facturando, cómo podemos mejorar, no solamente por cobrar, sino realmente con un sentido muy ético, pero también en donde le podamos brindar un beneficio tanto a la institución como a las pacientes, porque si definitivamente cierran este tipo de servicios, las únicas perjudicadas van a ser las pacientes. La necesidad de publicar y trabajar en equipo y la importancia de generar líderes de opinión alrededor del cuidado crítico materno. Yo los invito a cada uno de ustedes a que nos volvamos líderes de opinión en la atención y en el manejo de cada una de estas pacientes. Yo creo que muchas de las personas que me están escuchando han tenido casos, han visto casos, han pasado, han tenido pacientes con unas dificultades muy grandes y que han podido sacar adelante. Yo creo que todas este tipo de situaciones, de casos, hay que escribirlos, hay que unirnos, hay que publicarlos y hay que volvernos líderes de opinión, porque definitivamente en Colombia tenemos muchos grupos, acá no es solamente una persona la que tal vez habla o sabe, sino que son muchas personas que entienden la importancia del cuidado crítico materno y lo hacen muy bien. Y por último, parte de mi equipo de trabajo en el Hospital San Jorge, a quien grupo del trabajo que aprecio mucho y que sin ellos definitivamente no sería posible el obtener tan buenos resultados como los estamos teniendo. Muchísimas gracias a todos, acaben de disfrutar el congreso y para la casa la importancia del cuidado crítico materno. Muchas gracias.